una edición más de 50 aquí a través de mi canal. Felipe, ¿cómo estás? Te veo florecido. Sí, así es. Bien. Me cayó bien esta lluvia, refrescó un poquito la ¿Te cayó temperatura. bien la lluvia? ¿No te derretiste? No, viste que es Bombón. chocolatoso. Un bombón. Jabón negro, lo que. Bombón chocolatoso. Viste que te das cuenta cómo son una graciada, o sea. ¿Cómo estás, Pedro? Te das cuenta. Te veo a cuadros, ¿eh? Espectacular. ¿Todo bien? Todo bien, todo Bueno, bien. quiero agradecerte una vez más ahí en tu persona, Sandra, por la salsa picante, Ah, viste. que ya es mi segundo día de incursión en esa salsa picante peruana. Mm. Me está haciendo sudar la cabeza y ya está por terminar el primero, ¿eh? Ah, Así que ah, rápido mira. ponete a mí. Escuchame una cosa, ¿pero probaste ya con pizza o con...? Con todo ya. Le puse a todo, hasta la ensalada de tomate. Bueno, ¿A vos te traigo algún regalo, Pedro? No, ¿ustedes salen? ¿Están ¿Eh? saliendo? ¿Están saliendo? No, todavía no. Ah, ok. Todavía no. Bueno, estamos- para Lo que pasa es que contarle el día que habló, Para el día blanquear que con Sandra, no, el día que hablamos, claro, Sandra fue el día que, no sé, no dejaste sé en si bola, tuviste claro. permiso, no sé lo que pasó, Sí. que No, fue no. la cena que hicimos No, a mí no- a acá mí me de llegó Sin el día Vuelta. la invitación, No, no. No, no, acá de Sin no, Vuelta no, hicimos... no, Me llegó en el día. no. La gente tiene que saber, programamos una cena con mucha anticipación, Sí. casi 10 días antes. Se avisaron Se todos, volvió, ellos no, menos no. a mí. Se volvió a Genial, reconfirmar buena onda. 48 Pero horas ya antes en el grupo Sí. del programa Sí. y ese mismo día se volvió a reconfirmar, pero el señor se quedó, no sé qué, sí, No, no tenía luz para abrir el portón. Avisaciones Esas boludeces del no día. quiero más escuchar. Ah, Bueno, qué día, Avisaciones señores, del ¿eh? día. sí, señor. Inesperada denuncia por lo ocurrido con el servicio militar. Ah, Ya sí, y bueno, y era de tengo que esperarse. decir lo siguiente. A partir de este momento y haciéndome a culpa, yo desconocía hasta ayer que me avisan sobre la vigencia de la ley 3360/07 07. sobre la modificación de artículos, la derogación de algunos en donde se evita o se prohíbe, digamos, de alguna forma la presencia Nos ponemos de en los menores, parámetros internacionales. claro, de Un menores en pedido el de afuera, servicio inclusive, militar. la ley. Claro, y es más, para el Eh, Estado paraguayo fue claro. sancionado por esto. Y Porque se fueron- convirtió en una ley nacional, ¿verdad? Claro. Se dio después, Toto, perdón para Sí. meternos más ahí, se dio después de un caso de un chico de 15 años. Mm. Sí, que falleció Que justamente en- falleció, exactamente. no sé si en el mismo año, un año No, antes. una cosa falleció. de esa. Lo que pasa es que el chico fue sancionado, ¿no? Ujú. Tenía que cumplir guardia. Pero parece que el chico no quería cumplir guardia. 15 años, es una criatura. Claro. Y se estaba Un niño. escapando. Y el superior, Sí. no hay le liquida. Terminó- Estamos terminó locos, con ¿viste? el- Estamos locos. Y tampoco era la primera ni no No, fue la ni- primera víctima. ni fue el primer caso, 150 ni y fue el pico último. No, Ni fue el primero ni el vaya, Caso de niños vaya. soldados, estamos hablando. Vaya. ¿eh? Bueno, Eso para un entonces- poco se entiende también la objeción de conciencia y por qué. No es porque así nomás. Claro. Claro. Y después de eso se convirtió en una ley nacional evitando que menores Sí. de 17 años, como estuvo previsto en algún momento, Mm. con autorización de los padres, puedan estar. Esto que ocurre, Ni la siquiera con misma academia militar, si es que se puede, la misma milicia comunicó ahora que había 9 en Claro. esa situación. Entre ellos un caso que se hizo bastante popular. ¿Y por qué ya no se nombra con la misma fuerza? O por lo menos yo lo voy a tratar de evitar. Porque hasta ayer era una cuestión de gustos Claro. o era una cuestión de percepción acerca de el Opiniones, abordaje digamos, claro. de una nota o de una conferencia improvisada, de una nota de... Porque para mí A no un fue un chico. ataque, pero digamos una nota a un menor de edad Ajá. dentro de la formación para el inicio, digamos, de CIMEFOR. Y hasta el momento era una cuestión de gusto, si te gustaba o no lo que ocurrió, si quién lo puso en foco o no. Pero a partir del Va momento contra de la ley. conocer la ley, va contra la ley, la misma exposición Yo de creo la que ley. lo mismo lo dijimos Claro. ayer, está la ley 3360. Evidentemente, lo que hizo el presidente, lamentablemente, Sí. pasó por arriba la ley. Justamente el Exacto. que no tenía que haber pasado. Exacto. Bueno, ahí está. Y los medios, con conocimiento o desconocimiento, al hacerle la nota al niño, Ellos que no estábamos tenían exponiendo a un niño Sí. o a un menor que estaba siendo probablemente vulnerado en sus derechos Sí, sí. a lo que se conoce hoy y lo que se sabe hoy según las manifestaciones de organizaciones de defensa de derechos de niños y adolescentes y Ujú. también, por supuesto, a raíz de una medida que solicitan 2 abogados, entre ellos Jorge Rolón Luna y Diana Vargas. Diana Vargas. Diana Vargas. Ahí está, no estaba equivocado, que presentan un recurso en donde piden que rápidamente se solicite informe si existen menores o no y que se los saque del lugar, Sí. hablando corrientemente, en un lenguaje corriente. Ujú. Veremos qué ocurre antes del lunes, pero es una O sea que, metida Toto, patada yo- abismal, ¿verdad? sí, vos sabés que sí, coincido con lo último. Pero pues sí, era de esperarse. Yo de verdad creo que el Ejecutivo no esperaba esto.
Yo creo que ellos no vieron venir se le escapó la tortuga, me parece. Yo no Una vez entiendo, mira que tienen asesores y que Porque está la mira, ley que es porque un tema- clarísima. no, un tema mínimo, pero es un tema complicado. Pero tema uno es niños complicado soldados y demás. y dos que está una Jodido. ley. No, Claro. O sea, no le dijeron al Claro. presidente, mira, ya no va esto que todo con más que vos Claro, le con tu des tu firma nomás, autorización. sí. Ya no va. O sea, si él va contra la ley. Y si vos decís que está y lo levantás como un... Y si va, eso es Bueno. una rama, digamos, Claro. una pata del asunto. Sí. La otra pata del asunto para mí es lo que hablábamos ayer, la sobreexposición del pibe. Claro, Ah, bueno, eso sí. claro. Que también Y- está penado. A ver, hay que hacer mea O sea, no sé si culpa penado, pero está en la ley. de ¿verdad? decir, se nos escapó, no sé si a nosotros también, la cuestión digo a nosotros, y hablo en general, no me gusta, casi nunca quiero hablar en general, pero digamos de medios de comunicación y comunicados. Generalicemos ¿verdad? nomás porque... Claro. Porque casi todos cometimos el error, la imprudencia y hasta me parece que nos pasamos un poquito, ¿verdad? En algunas cuestiones. Nosotros percibimos porque el mismo presidente es el que inicia Claro. la campaña. Entonces, creo que nos saltamos una tarea periodística de indagar un poquito más acerca de un elemento disparador ¿Sabes que nos dieron. dónde Eh, fallaron los colegas? Discúlpeme. Es no conocer esa ley y preguntarle ahí mismo al presidente de la República. Claro, pero Vos estás violando la ley 3.360. claro, también yo no ¿no? quiero decir solamente los colegas como sacándome yo personalmente de la situación en Acá el se sentido dijo claramente. de que hemos dado elementos para identificar al menor. Sí. Porque Es- lastimosamente es el hijo del primer mandatario, ¿verdad? Si el mío papá O sea, le sacó, vio, ahí, No, no ¿qué podemos, querés que no te podemos diga? hacer nada si Y decimos, ahí, pues, está todo. Mario Abdo Benítez cometió un error. Obviamente hablamos del hijo, ¿verdad? O sea, es muy complicado no poder dar a conocer la relación que pueda existir. Entonces es una cuestión muy complicada, pero, digamos, no se atacó primeramente desde ese punto, sino se tomó más lo que estaba sucediendo a gran escala, que era la cantidad de personas movilizadas por el tema Pero del claro, servicio pero ¿qué militar, le vas a ¿verdad? hacer a los colegas que se van a hacer la cobertura? Por eso te digo, fallaron en el sentido de Claro, la sí. ley. Lo que le vas a decir es que no hagan nota a él porque no No. puede hablar. No, Evidentemente, o sea, estaba expuesto para hay eso. una responsabilidad compartida desde el El momento mal ya que estaba hecho, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Más ya que ignoremos o no algunas leyes, Igual, nadie cierto. puede decir yo no conocía y, No sabía y demás, ¿verdad? Entonces, yo no dudo de la buena fe de los 10, 8, Claro. 7, no sé cuántos compañeros en podían haber estado absoluto, en hicieron total. su trabajo. Estaban haciendo el trabajo Sí, su y hasta trabajo. yo decía ayer me parecía natural que ocurra, Claro. ¿verdad? Pero, y con esto nomás quiero concluir porque Mm. la gente es muy cándida o desconoce o incluso adredemente deja pasar la situación. El anterior presidente, en teoría, por su carácter o según lo que todos o muchos suponían, y a veces me incluyo en algunos casos, no le hacía caso a los asesores. Porque era su carácter, porque era el patrón, porque era el jefe, porque tiene, digamos, un rol de empresario en donde en su empresa es vertical, lo que él menciona más allá de un montón, pues lo que quiera. No le hacía caso en teoría a sus asesores. Ah. No sé, este actual presidente no sé si tiene la calidad de asesores que merece para que en un cuadro tan dilatado, porque esto tiene semanas, Sí, por lo menos 3. nadie haya levantado y dicho, Sí. presidente amaliciado, Ya vine. Ojo, pero ya eh. vi nave. Mira que ¿Verdad? Porque se estuvieron frotando las manos con jabón de coco para poder después estirar esperando el momento adecuado. Y lo que yo estiraron suelo ahí, decir, ¿verdad? es lo que yo suelo decir, Toto. Yo creo que de verdad, lo que vos mencionaste, que también se comenta en pasillos, ¿verdad? En pasillos de otros ámbitos. Primero, la calidad de los asesores La que calidad tienen. sobre todo. Uno. Y segundo, que cuando se produce otra vez algún comentario, otra vez no es escuchado, ¿verdad? Entonces, tener una bomba de tiempo ahí, La tener voz una... disidente o discordante con No, la línea, es digamos. súper mal vista eso. O sea, Entonces- te alejan los perros de eso. Claro, ¿para qué tenerlo, verdad? Entonces, ¿para qué lo Entonces, tenés, no? ¿Para qué tener? Pero vos ¿Por sabés qué? que, pero independientemente de eso, Toto, no quiero más ahondar, pero vos sabés que es un tema que inclusive lo podemos abordar un día, es el tema de los famosos primeros anillos, ¿verdad? Exacto. De los presidentes. Son los- Que ¿Qué tanta es, influencia tienen? y a veces te llevan para abajo, viejo. Claro. Porque vos no que- podés decir, mira, presidente, me parece que nos estamos equivocando acá, porque no le hagas mamá a Felipe a tu reunión, ¿verdad? Muy charuga, porque Demasiado, demasiado negativo. Contreras ahí, Claro, presidente. Y Negativo. está aprendiendo lo que estamos haciendo. Es mala Demasiado onda. y le sacan. Exactamente. Entonces- Así es la lógica, muy básica es la lógica, pero yo te cuento, o sea, Sí, parece medio Parece hasta imposible, infantil. parece imposible de creer, pero así se maneja a veces. Pero es que Y el para la presidente, gente que está del otro todo lo que lado, escucha el presidente es positivo. Claro. No le ponga piro ahí al jefe, ¿verdad? Así Entonces, es. para la gente que Y está del bueno. otro lado, yo Jodido. Ahí está. les digo esto siempre si son cándidos, perdidos, lo que quieran, ¿verdad? El talento de un presidente o de un mandatario
no está en conocer todos los No, movimientos, no, la no, no, no. función y saber, está Nadie en la dice eso calidad acá, de ¿eh? gerencia. Claro, no. Está en la capacidad que tiene él Escuchar. de poder escuchar las voces Y de armar un equipo. a favor y en contra y a partir de ahí conducir el criterio Hacer la del equipo. estrategia. El presidente no tiene por qué saber todo el código de la niñez más allá de que el No, cargo le no, exija no tiene- tener resultados a favor. Pero debe escuchar si él le dice, presidente, tu hijo es nada menor. No, pero si el otro ya se fue, que se vaya este. No, presidente, mándale decir que a tu hijo al cuartel se está quedando bien. Entonces tiene que aprender. Y después lo otro, la gente que piensa que todo lo que hace el presidente o los presidentes de la República lo hacen fuera de un protocolo, por impulso, porque así luego es, Y bueno, le gusta romper. entonces paga la las hegemonía, un montón de consecuencias. cosas. Están totalmente equivocados. Paga las consecuencias. Están y es más, si así fuere, Eh. y si conduce con sentimientos y con impulso el gobierno, es peligrosísimo. Claro. O sea, la foto y la selfie, sentado en el regazo de no sé quién, el hijo, el perrito, el amigo, todo eso está asesorado. Y si él lo está haciendo de impulso propio en las redes oficiales de la investidura presidencial, Esa- es un peligro. Esa foto que se hizo, perdón, creo que se hizo viral hoy, e inclusive ya se burlaron, después se convirtió en meme, ¿verdad? De él adentro de un tanque mirando Ah, así. sí. Es lo que yo una vez, no es por nada, pero una vez yo puse eso en una columna y dije, no, es un juguete el Estado. Uno no Claro. puede estar jugando como si fuera un príncipe que le compraron un juguete y vamos a romper ahora. Bolsonaro estuvo haciendo lagartija ahora en Brasil. Sus primeras Bueno, apariciones, pero digamos, ¿verdad? el tipo ganó las elecciones, no sé. Pero no- Te guste o no su estrategia, Pero le dio nada de eso resultado. es improvisado. Claro. Ya lo que Claro. voy o no debieras. Yo lo último que quiero decir sobre el tema este y las estrategias, le recomiendo al presidente que uno, el que le acercó a Cucho y que le sacó su foto en el quincho, que le agarre las pestañas y le saque. Dos, el que le recomendó que le ponga a su hijo ahí como exposición, también le agarre las pestañas y le saque. No sirve. las dos. Que se lustre la punta del zapato y que le Ahí meta una está. patada ahí en... Por ejemplo. Ya Ya está. sabe. Bueno, o que utilice la patada para lustrarse la punta del zapato. También, ¿Verdad? Como ambos quieran. los dos. Bueno, no vamos a hablar del tema y tampoco le vamos a pedir Sí. a nuestro invitado que... No, comparte con ellos no nosotros. tienen nada que ver con esto. Porque somos muy pesados. Yo tengo que decir, es muy pesado este momento inicial. Vamos a hablar de impuesto a la renta personal. Ya. Y vamos a tratar de ¿Por disipar qué algunas... vamos a hablar de 100.000, impuestos ¿eh? en pleno enero? Sí, ¿Será? bueno, ¿Qué ¿qué va a que hacer? por Porque el lleva sí, ahí? Enero todo? Pucú, Se ¿qué le viene va a con hacer? todo, ¿eh? Me quedé bueno, Ahora, lleva ahí, ya. vamos a habilitar nuestro número de WhatsApp. La producción me va a confirmar si estamos listos para que la gente nos puedan acercar preguntas también. Sí, mucha pregunta. Y porque van a haber muchas preguntas. Muy De bien. hecho, vamos a arrancar ya con preguntas el programa. Está Sí. con nosotros Horacio Peroni, que es abogado tributarista, y también está con nosotros Enrique Ramírez, que es exdirector de Grandes Contribuyentes. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? A los dos ya les saludo. Buenas noches, Pedro, Felipe, Toto. Bienvenido, gracias. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Enrique. Horacio, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes nuevamente acá en Sin Vueltas. Un placer. Vamos a arrancar con la pregunta. Las que tengan. Pedro, por favor, que ¿Cómo? sos el primero que pagaste entre nosotros el impuesto. Tiene más experiencia en eso. Qué faro. Bueno, bueno, se suman nuevos ya, siguiendo un poco con el calendario del impuesto a la renta personal, se suman ya, creo que los que tienen suman más de 3 salarios mínimos. 6 millones y pico. 6.400.000 guaraníes. Y yo me pregunto, ojalá se llegue a todos, porque si se sigue con el espíritu, ¿cómo se llama? Formalizador Formalizador. del impuesto a la renta personal, ojalá todos seamos, tributamos el impuesto a la renta personal. Pero me pregunto, y desde el punto de vista de ustedes, que son los especialistas en la materia, si el impuesto sigue teniendo ese espíritu de formalizador o ya, digamos que, ante la necesidad del fisco, ya pasa a otra etapa. Ya, vamos por claro, favor. ya es más recaudador que otra cosa. Ok. Una precisión primero. Sí. No es 36 salarios mínimos, es No, 3. equivalente Ah. en ingresos grabados. Porque hay también una ya, confusión. sí. ¿verdad? A ver, En ¿cuál es la ingresos diferencia? grabados. Los ingresos grabados que en su conjunto superen los 36 salarios mínimos. Claro, sí. Porque no solamente hablamos de salario, hablamos de otro tipo de ingresos que hay que ir sumando, ¿verdad? Para que en su conjunto eso supere los 36 salarios mínimos. Claro. Con respecto a la pregunta puntual, ¿Cuánto de eso en plata? Porque lo primero que te preguntan es 76 millones. Al año. año. Cuando alcanzás. Claro. Los 76 puedes alcanzar en marzo, Claro. en julio, en octubre, en Al noviembre. llegar a los 76. Allá a partir del día siguiente te convertí en contribuyente. Ya. O sea, para que sea más didáctico, alcanzamos el 31 de julio los 76 millones. Soy contribuyente a partir del 1 de agosto. O sea, a partir del 1 de agosto nace mi obligación de juntar todos mis comprobantes de compras, gastos, inversiones
y mis comprobantes de ingresos. Pero para eso te tenés que anotar, tenés tu número Sí, de RUC, sí. Si todo uno ya eso que la es- gente no sabe, Si ¿no? uno ya tiene RUC, porque es contribuyente del IVA, por ejemplo, que es lo que más entonces pasa, ¿verdad? entra en un sistema, la administración tributaria marca como una obligación y es suficiente, pero si uno no tiene RUC, entonces tiene que hacer un trámite personal ante la administración tributaria para gestionar el RUC. Ya. Sigue siendo en la esencia un impuesto formalizador, Sí. ¿verdad? Porque la norma no cambió. Esta norma se promulgó en el 2004. O sea, ya en el 2004 nosotros sabíamos que esto se venía de esta manera. Entró definitivamente en vigencia, después de algunos intentos que entró, que no 2012. entró, que salió, ¿verdad? Entró definitivamente en vigencia a partir de agosto de 2012. Sí. Cuando entró definitivamente en vigencia ya sabíamos que el desarrollo total de este impuesto era en el 2019 con 36 salarios. Después por el camino vía reglamentaciones quisieron cambiar un poquito ese objetivo primario que era la desformalización de la economía, queriendo hacerlo un impuesto más recaudador. También por ahí se menciona que todo impuesto tiene fines recaudatorios, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que un impuesto básicamente tiene que recaudar. Y están recaudando ya montos importantes la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, para que lo volvamos recaudador, definitivamente hay que cambiar la ley. Esto es lo que ha generado mucha disputa, digamos, entre la administración anterior y los contribuyentes, los profesionales, ¿verdad? Porque vía decreto, reglamentaciones, intentamos cambiar la ley. Y a eso nos opusimos los gremios y los contadores, incluso de manera independiente. Muchos han planteado acciones ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Claro. Justamente para evitar que vía decreto intenten modificar la ley. Que en su origen, repito, era el objetivo formalizado, para que todos estemos interesados en conseguir la factura, que esté a mi nombre, ¿verdad? Y vía esa factura que yo pido, los otros impuestos, el IVA fundamentalmente, otro impuesto de la renta, también vayan aumentando. O sea, no solamente hay que mirarlo al impuesto de la renta personal, solamente en su recaudación, aislando de todos los otros impuestos. Vía la formalización de la economía, la recaudación del impuesto de la renta repercute también en los otros impuestos. Eso es lo que nunca se dijo. ¿Cuánto es lo que aumentó vía el impuesto a la renta personal? El IVA, por ejemplo. Solamente el IVA vía impuesto a la renta personal. Vamos a hacer una pequeña pausa y Sí. Felipe Por va a favor, preguntar, por por favor, favor. a la vuelta, pero antes ustedes saben que ya están disponibles en infonegocios.com.py también mucha información que vamos a poder compartir con ustedes y vamos a ver ya el portal en este momento para poder compartir partes de las noticias de infonegocios.com.py. Ruta Verde, la primera de Sudamérica de carga rápida para vehículos eléctricos. Durante este 2019, el Parque Tecnológico Teipú plantea poner en funcionamiento la denominada Ruta Verde. Empresarios extranjeros invertirán 250 millones en agroganadería paraguaya. Todo esto en infonegocios.com.py. Felipe, por favor, Felipito, dime. Sí, para Horacio. A ver, Horacio, Enrique mencionaba los ingresos grabados. Corregime, ¿está bien? ¿Está bien dicho? ¿Cuáles serían otros ingresos? Porque lo primero que me preguntaban ahí en el WhatsApp, en mi WhatsApp, digamos, de mi número, ¿cuáles son otros ingresos que no sean el salario? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, los ingresos por venta de capital, por venta de acciones, por venta de inmuebles. A ver, los ingresos grabados en el IRP se dividen en 5 categorías. A ver. ¿Sí? La primera es los ingresos por los salarios, la remuneración que uno hace en contraprestación a un servicio que está prestando. Ujú. Mi trabajo puede ser de forma independiente. Yo, Eso puede ser un abogado- salario, también puede ser famoso emisión de factura que le dicen no o sea, proveedor de Así servicio, mismo. ¿verdad? Por eso, puede ser de forma independiente que yo le facturo a alguien por la prestación de mi servicio como abogado. Ok. ¿sí? Yo pago IVA. O puede ser de forma dependiente, que es cuando yo aporto IPS. Ok. Las dos son salarios. Los dos suman para el rango no incidido. Suma también la venta de inmuebles, acciones, títulos, derechos, la distribución de dividendos y utilidades, o sea, los dividendos y utilidades que yo percibo son ingresos grabados para el IRP en un 50%. ¿Por qué en un 50%? Porque cuando la sociedad distribuye utilidades, ya paga un 5% adicional de la tasa de IRASIS. Entonces, se consideró al momento de hacer la ley del IRP, ¿verdad? De redactarla, que solamente iba a estar grabado en un 50%. Después dice intereses, comisiones, por ejemplo, mis rendimientos del banco, cuando yo tengo un depósito, en principio están grabados, pero después la ley los exonera. Entonces, si yo tengo intereses del banco, por ejemplo, son ingresos que yo no tengo que tener en cuenta para calcular mi rango no incidido. Y por último sería
La última categoría le llamamos el inciso comodín, que es cualquier otra remuneración que yo perciba siempre que superen los 30 salarios mínimos en un ejercicio fiscal. ¿Qué significa eso? Si yo vendo un vehículo, ¿sí? Eso, si supera 30 salarios mínimos, es un ingreso grabado, si no, es totalmente exento, ¿sí? Y esas son las 5 categorías por las cuales yo tengo que manejarme para ver si superé o no superé el rango no ¿Me incidido. permitís, Toto? Sí, cómo no. Para- Hay mucha gente nomás, pero que relaciona cuánto gano en el año, porque hay mucha gente dependiente, ¿verdad? Claro. Entonces, Es que hay gente que su único calcula ingreso es el su- salario, pues. calcula su ingreso y evapora su salario y dice, bueno, gano tanto más o menos al mes, entonces voy a llegar sí o sí a finales de este año, ¿verdad? Otra cosa que también pasa mucho, que también ya me preguntaban increíblemente, la gente tiene miles de preguntas, todavía una ley tan vieja y sigue teniendo muchas dudas. Evidentemente nunca el Estado planteó una campaña comunicacional en serio sobre este tema, ¿verdad? Por eso hay tantas dudas todavía. El famoso ese, entro por un ratito nomás. Claro. Porque vendí una casa o vendí un auto, normalmente se da cuando vendes una casa, normalmente se da antes por lo menos, y ahí entro un rato nomás y después no sé cómo salgo de vuelta, te dice la gente. O sea, hay ese nivel de duda que hay. En la reglamentación anterior, porque un caso por el que la gente que no debería ingresar al IRP o que normalmente no percibe el ingreso para ser contribuyente del IRP, Ajá. entra al IRP es por la venta de inmuebles. Se entra al IRP por la venta de inmuebles. Es decir, yo vendo un inmueble hoy, superan estos 76 millones y voy a ingresar como contribuyente del IRP, ¿sí? Por más de que, por ejemplo, yo sea un jubilado, el jubilado tiene ingresos exentos, no grabado por el IRP, entonces no debería inscribirse nunca. Pero si el jubilado vende su inmueble, hoy por hoy tiene que ser contribuyente del IRP. ¿Qué pasa? Antes del 2017 había un artículo especial que decía, bueno, en caso de venta de inmuebles, para que no ocurra esto de que la gente se inscriba y después nunca tribute, se establecían 2 requisitos que se tenían que dar de forma conjunta para que uno tenga que inscribirse como contribuyente del IRP. Que era, uno, que la venta del inmueble efectivamente supere el rango no incidido, y 2, que yo en el año anterior haya superado los 36 salarios mínimos de ingreso. Es decir, eso Como un es antecedente, digamos. ¿verdad? como un antecedente de ingreso grabado. Entonces, si vos eras jubilado y nunca recibiste un ingreso grabado aparte de esta vuelta de inmueble, no te inscribías como contribuyente del IRP. ¿Para qué si ibas a salir al Pero año ahora, siguiente? ahora Pero sí. eso se Pero derogó. Ahora, ojo. eso se derogó Ahora en el sí. 2017. Uh. Ahora, yo vendo un inmueble Te y queda yo pegado me ahí. tengo que inscribir como contribuyente del IRP porque, bueno... Por a un ver, día, por la venta de un día. Por la venta de un día, te escribí al día siguiente. Vendo hoy, me inscribo mañana, o sea, soy contribuyente a partir de mañana y tengo 30 días hábiles para inscribirme en la SED. Pero a partir de mañana yo soy contribuyente Que del te IRP. queda pegado, digamos. Hablando Te quedas muy- por Por lo 2 menos años. por 2 años. Por Por 2 lo años. menos por 2 años. Por 2 Por lo años. menos. Cuando y tenés menos. Que, y tenés que hacer todo el proceso de no presentar en todo caso ingresos. ¿Cómo Bueno, uno hace? la obligación formal permanece por 2 años. Por 2 años. Hay que presentar la liquidación, ¿verdad? Y justificar que efectivamente sus ingresos no superan Fue los rangos excepcional. establecidos. Sí. Eso, Y- que fue excepcional. Y al cabo de 2 años, solicitar su baja. Ah, que ok. se le dé el sistema de baja nuevamente. Cabe aclarar ahí que en esta nueva reglamentación se dispone expresamente que si yo ingreso hoy como contribuyente y el próximo año yo no supero esos 76 millones, bueno, ese próximo año no vas a pagar. Vas a tener que presentar Claro. tu declaración jurada y vas Informar a al tener que informar todos los ingresos que tuviste, pero no vas a pagar tributo. Ahora, de hecho, igual, pero porque me pasó a mí y le quiero decir a la gente. Le pasó a un amigo. Le pasó a un amigo. Muy famoso. Pero a mí me pasó con el IVA. Sí. Yo dentro de mi desconocimiento dejé de facturar, se me pasó esto, ¿Y lo no otro. diste de baja? Y no, y el tipo siguió por mi, Claro. por mi culpa, admito, y después tuve que pagar, ¿verdad? Pero como no presenté, yo dije, no tengo que presentar más nada si no estoy facturando. Y sabes que después de 2 años, como me multa. estuvieron esperando, Sí. obviamente tampoco Así me está. avisaron, me dijo, me conviene que no le avisen a este muchacho, nadie se limaban y Sí. Así está. Bueno, tengo que dar no, latigas acá. Claro, no, tenés, Sí. tenés que avisar. Pero el tema es el siguiente. Hay gente que, como bien decían, excepcionalmente vendió un auto, por ahí no se compró, o sí se compró uno en cuotas, pero tiene un salario de 6.400.000, supongo, ¿no? Al vender el auto, tiene que declarar, ¿no? Sí. Y al comprar, lo mismo. La pregunta que me están haciendo si eso de la compra es deducible siempre y cuando que no compró al contado, sino que compró en cuotas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vendo? ¿Rinde al contado lo que vendió? Rindo al contado lo que vendió, pero compro en cuotas. Ahí hay- Y tiene y es de la camada que entra ahora, de los que ganan estos 6.400.000. Mira, si él ingresó con esa venta del vehículo y después compra otro, el importe que él pague por el vehículo que está comprando es deducible del IRP. Prácticamente deducible. todos los gastos son No. deducibles en el IRP hoy por hoy porque sí el criterio formalizador.
La excepción principal es cuando vendo inmuebles, porque ahí me aplican una tasa más o menos directa. ¿Sí? Y hay otros impuestos también ahí. Claro, me aplican una renta presunta o una renta real que me dicen, bueno, vos vendés inmuebles, te calculamos directo ya esto y vas a tener que pagar, no puedes deducir nada más. Claro. ¿Sí? En cambio, que podemos entrar un poquito más a fondo después. En Que cambio, era en este el caso, tema de la queja justamente. de la que última, fue la de gran la polémica. última reunión luego que tuvimos acá, que yo también Sí, la había me mencionado, acuerdo. ¿verdad? En cambio, si yo recibo, me convierto en contribuyente y después yo compro otro auto, el importe que yo pague dentro de este ejercicio fiscal va a ser deducible. ¿Sí? Ok. Ahora, si lo hago en cuotas, van a ser deducibles mis cuotas y las siguientes cuotas van a ser deducibles para el próximo ejercicio fiscal. O sea, la que pague en el 2020 van a ser deducibles para el 2020. Es por lo efectivamente pagado. Enrique, vamos a leer unas preguntas del WhatsApp también, pero Enrique, te tiro ya ahora anticipadamente. Salió lo del servicio militar. Sí. Y había que pagar una tasa, ¿verdad? Y imagínate si empiezan a salir otras cosas que no se venían pagando con el tiempo. Bueno, vamos a formalizar todo, paguemos la tasa militar, la tasa de esto. ¿Qué de eso no estaba previsto que sea deducible? Como no estaba en el escenario, digamos, hay algunas cosas que no estaban en el escenario, ¿verdad? Bueno, hola, tengo una consulta. Vendí un inmueble en septiembre del 2018. Ya tengo que estar inscripta como contribuyente. ¿Tengo alguna multa por no inscribirme al día siguiente? Me preguntan, Enrique. O sea, no es que se inscribe al día siguiente, se convierte en contribuyente al día siguiente. Y Automáticamente. Sí, y tiene 30 días hábiles para inscribirse. Y si no se inscribe dentro de ese plazo, sí tiene una multa que llamamos multa por contravención, por no haberse inscrito en el plazo que acuerda la reglamentación. En el 2018, ¿cuánto era el monto? Eran 48 salario mínimo, 48 por 2, 96 millones. Bueno, si la Números casa... más, números menos, ¿verdad? Si la casa costó más de 96 millones, le tocó más de 96 millones y ya no se anotó y vendió en septiembre del año pasado. Está en infracción. Sí. Está en infracción. Yo que voy ya me iba a la sed Sí, está a en la infracción. persona que escribió. A ver, otro mensaje, por favor. Tenemos un mensaje en el WhatsApp. Hagan una encuesta entre sus amigos. ¿Cuántos llegan a fin de mes con su salario? La plata no nos alcanza y cada vez hay más impuestos. Sí, eso es parte de lo que yo decía al otro lado, ¿verdad? El otro día. Yo estoy pagando IRP y me da vuelta y no me saca nada. ¿Y dónde es lo que se fue mi plata, verdad? Recaudar más es la consigna de Marito. ¿Dónde va a ir a parar la plata que están recaudando? Dice pro bolsillo total. Bueno, eso tiene que ver, una ley anterior al gobierno también, ¿verdad? Viene con un... Ahí quiero Sí. responderle. La ley de impuesto a la renta trae un destino especial de la recaudación. A ver. La propia ley, inversiones. O sea, Ah, ok. Pero tenemos, ¿cómo que, controlar también? tenemos que controlar, pero en la ley dice eso, o sea, no pueden utilizar lo recaudado en el IRP para pagar salarios, por Para gasto ejemplo. rígido. No, Pero, no puede hacer permitime eso. que Tiene me mate de inver- risa. ¿verdad? ¿Cómo? Me Bueno, muero de risa. es parte del control que la ciudadanía tiene que hacer, ¿verdad? Yo haría ese control y ya, bueno, entonces ¿están realmente cumpliendo lo que dice la ley? Claro. Porque la ley da un destino. Un pequeño aporte, dice, para Horacio, Sí, un que buen dato, aclare ¿eh? cuando uno es casado y no tiene separación de bienes, vende un inmueble y solo debe pagar por el 50%, el otro 50% corresponde al cónyuge. Así Pero mismo, no- es cuando yo tengo comunidades gananciales, todos los ingresos que tenga, que no sea de mi prestación de servicio personal, o sea, si yo vendo inmuebles o vendo un auto y yo tengo comunidad de gananciales, ese bien, vamos a decir, era un bien ganancial, el bien inmueble que vendimos, eso es, como es un bien ganancial y tiene que tocar el 50%, así mismo yo lo tengo que declarar Claro. en el IRP, 50% en la declaración jurada de cada uno. Si yo soy contribuyente y mi señora no, entonces yo declaro como ingreso grabado y para mi señora suma para el rango no incidido. O sea, ella se podría convertir en contribuyente porque nosotros vendimos un inmueble en Claro. Por tu comunidad culpa, ganancial. digamos alguna vez. Pero ¿y si tienen separación de bienes? Si tiene separación de bienes, No pasa nada, Ahí no pasa nada. Cada yo uno. declaro 100% en mi... ¿Los empleados públicos, policías o militares son regidos por el IRP, se pregunta? También Todo, pagan, entonces. todos. Ahí tenés, también. perdón, ahí tenés el caso de los maestros, que están todos El presidente de la separados. República, los Los- senadores, los diputados, Los todo. futbolistas están también, vamos a decir, Ese se le están está mirando un todavía poco en la porque discusión. mucho... Perdón. En el caso No de los está maestros. definido lo de los futbolistas. No Está está todavía. totalmente definido. La SED dice que está grabado por el IRP y vos lees la Sí. reglamentación y esa es la intención, que está grabado por el IRP. Está Ahora, grabado por el ¿cómo, IRP. cómo hacen aquellos futbolistas que, y vamos a ir a esta pregunta en un instante nomás porque tocaron el punto, el dinero que ganan, digamos, van a cuentas en el extranjero? Directamente el club los deposita en el extranjero y ellos después utilizan ese dinero trasladándose a bancos de plaza. aquí. Una tarjeta. ¿Dónde se remita el dinero? No tiene ni una incidencia a los Ok. efectos del IRP. Es la renta que vos generes por el servicio que está prestando, en este caso sos jugador de fútbol. El IVA para mí es mucho más controversial y es una postura defendible decir que no son contribuyentes del IVA. Para mí la renta alcanza a los futbolistas. Pero se habló en algún momento, Enrique, de que el dinero que venía del exterior no estaba grabado. El dinero que viene de renta generada en el exterior. Ah, de renta general en el Un exterior. futbolista Ok. paraguayo Bien. Está en que Italia. juega en los Estados Unidos, Eh. Almirón,
Sí. Él reside, él tiene domicilio en Estados Unidos, él genera renta en los Estados Unidos. Ese dinero no está grabado en Paraguay. Ah, ok. Paga ya. La Paga gente que no me allá, está... paga- obviamente allá paga mucho más. Ah, ya va. Claro. Paga doblemente, claro. La gente que no me está viendo en pantalla, pues estoy leyendo mensajes, no se preocupen. ¿Eh? Yo compro bonos de deuda por unos 20 millones de una casa de bolsa. ¿Eso entra como gasto deducible? Se pregunta. Andan bien los muchachos, ¿eh? El mensaje de Pedro. Pedro, podías preguntar acá. ¿No? Bonos de deuda, tiene que especificar un poco qué es bonos de deuda. Toto, nadie preguntó por si está, nadie está bono preocupado de por deuda, Nadie pero- está- no te veía en que pantalla. te te compra preguntó, o sea, cartera está de todo bien crédito. ahí. Cartera, bueno, podría ser. Pedro envió un mensaje acá. Especifica tu mensaje. Qué Pedro, ¿sí? ladrón, este. Dice, buenas, comenzó la conversación diciendo un ejemplo que el 31 de julio alcanzó el monto exigente, a partir del 1 de agosto se convierte en contribuyente, dijo. Mi consulta decía, a partir de agosto a diciembre, todo lo percibido tengo que declarar, o cómo hago, pregunta. Sí, tiene que declarar todo lo percibido. Desde agosto, Desde a agosto diciembre. hasta el 31 de diciembre. Y todos los gastos de inversiones, desde agosto a diciembre también. ¿Te puedo hacer una pregunta? Me están haciendo justamente favor. sobre esto porque me dice, Muchísimas preguntas. ¿cómo se hace el cálculo para llegar al tope de los 36 salarios en el caso de los asalariados? Pues es el tema de los asalariados el tema. Sí. ¿Se calcula el monto bruto de tu salario o el monto nominal habiéndose hecho ya los descuentos de IPS? por El ejemplo? monto bruto se calcula. Y posteriormente, los descuentos de IPS son un gasto Son deducible. deducibles. Son deducibles. Pero Claro, la gente tiene que entender la deducibilidad porque piensan, che, ahora yo voy a tener que pagar impuestos. Hay que explicarle al asalariado, él no tiene, no factura, suponete, no factura. Sí, el caso de los maestros que están Por muy ejemplo, preocupados, por ejemplo. ahora. ¿cómo deduzco yo para no...? Y eso es lo importante y ese es el objetivo del IRP. Que vos, por más que seas asalariado, antes de ser contribuyente del sí. IRP, no tenías, vamos a decir, la necesidad de pedir factura. Porque eras asalariado y no pagabas IVA. Hoy por hoy vos sos asalariado y vos tenés que pedir factura para tu IRP. Porque con la factura, el comprobante legal de los gastos, Pero- vos vas a poder decir, bueno, yo tuve un ingreso de 100 millones, Sí. pero gasté 90 documentado por con Pero facturas. para pedir factura vos tenés que tener RUC. Claro, Correcto. al anotarte Claro. como Ahí está, contribuyente IRP te dan un RUC. Eso es la que la gente también está preocupada. Dice, pero, ¿a nombre de quién le pidió la factura si no Claro, tiene pues ese es el tema. Tienes que pues. tener RUC. Cuando llegan te anotás y ahí te dan el Claro. RUC, que es tu número de cédula más un guión Entonces vos correspondiente, ¿verdad? compras una gaseosa y entonces Le das tu- y te pregunta, ¿quiere ticket o factura? No, Quiero factura, factura. ya no tienes que A preguntar. mi nombre. Claro. Factura a mi nombre y le das tu Sí, número sí. de Ya RUC no y se después debería eso de guardás. preguntar luego, ¿verdad? De todo, Sí, Ya no. no no se sé debería eso, preguntar. no. Yo creo que hoy Ahí a los amigos, la La- capazu de eso. no, la pelea es no, ticket de factura, no, su número de cédula, Los señor, amigos, los guión super cuatro, y solo eso. listo, chao. Hubieron proyectos en la SED ya para eliminar ese término ticket. Ya existía Tienen un que proyecto, eliminar, pero hasta ahora no. tienen que Pero es legal, ¿eh? El ticket es legal. legal. Es una, Claro, es es una legal, ventanita es legal. abierta que tienen que eliminar. Pero es legal. Vamos a aparte una- te juegan contra, ahora te das cuenta, te juegan contra. Claro ¿verdad? que sí. Claro. Vamos a hacer una pequeña. Me está poniendo nervioso, claro que sí. Tranquilo, no, Bueno, vamos a papá. hacer una pequeña pausa. La gente está nerviosa y porque a no la te veía en vuelta- pantalla. Claro, y a la vuelta No, le voy a- explotó mi celular, mira. a la vuelta ¿Cómo voy a está seguir Toto? explotando? diciendo- Where is the Bueno, Toto? silencio ya. A la vuelta voy a seguir diciendo la voz del pueblo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que en CompuMarket están los regalos deducibles para el impuesto a la renta personal. Ah, sí, Para estas por fiestas de ejemplo. fin de año, de Reyes, por favor. Papá Noel, los Reyes, todos van a cargar los trineos, los camellos, las camionetas, todo en CompuMarket, que están los regalos que vas a amar todo el año, por supuesto. Y ustedes saben que la estación de farra es el verano, vivía pura música, diversión y fiesta en la 101.3. Poné tu canal de radio, poné Farra Play. Vamos a la pausa y vamos a volver enseguida ya con este. New sensations bedding in, so leave them for another day. Se acerca la Navidad, ya pasó, sí que la Navidad, Papá Noel, todo, bueno, y ahora los Reyes, ¿verdad? Los Reyes Están eligiendo están allá, los regalos y cargando su trineo en CompuMarket. En CompuMarket están los regalos más esperados, los que vas a amar todo el año. Vos ya mandaste tu cartita. Mili ya mandó Hoy, tu cartita. hoy estaba haciendo. Hoy se hace. Le pedí que sea un poco acorde a la situación, la Sí, crisis señor. económica mundial. Bueno, está bien, que se pueda deducir en los impuestos, por favor. Sí, por favor. La línea maternidad Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades de tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú. Línea de maternidad de Fisher Price. Tenemos más preguntas al WhatsApp, después va a preguntar Felipe y después tengo una pequeña duda yo, pero voy a tratar de hacerlo en pantalla para que la gente no se preocupe si no me ve. Nadie Yo me también sabe tengo, por yo tengo qué. preguntas también, ¿eh? Felices. ¿Qué? Sí, Sí. podemos ver las preguntas del WhatsApp, por favor, Por la gente. favor. Mira que uno abre, este era un tema lejano, ¿eh? No, ni. Para no. muchos era un Todos tema los años lejano. era lo Así mismo. es. Y después vino bajando. Ah, la decía, canción. claro, no me va a tocar a mí. Va. Claro, era cosa de Chuchi como, cuestión de para, tiempo. como para Pedro. ¿Podemos tener acá al costado? Porque si No, no, te digo, la gente no la me gente ve. pregunta por vos, sí. Pídeme una cámara, muchachos, que estoy leyendo Se los pide- mensajes. se sí. para la calle y Hola, pregunta. los Sí. ingresos por demanda por prestación de alimentos se debe considerar como un ingreso para IRP, preguntan. A ver, si es que hay una demanda hecha y hay una obligación de pagar del padre
eso no es un ingreso para la madre, sino que es una prestación a favor de los hijos. Entonces nosotros consideramos que no es un ingreso grabado para la madre. En todo caso, sí es deducible para el padre, Enrique. Sí. Sí, es deducible. Es deducible. Es deducible para el padre, ok. A ver, más mensajes, 0992-420-999. Buenas tardes, consulta para el señor, el doctor Enrique Ramírez. El tema de las acciones y las inversiones, si me podría aclarar. Dice, hay gente rica que está viendo el programa que tiene acciones, ¿eh? No, es tan Si son, fácil. acá saltó el que tiene las acciones. Claro, viste, acá están Sí. el gremio de los Bueno, portadores de acciones. las acciones en los general, portadores SEA. digamos, con la nueva reglamentación, es deducible hasta el 50%. O sea, yo compro acción por 100, 50% es deducible como inversión. Y la renta que me produce esas acciones, ¿verdad?, están grabadas en un 50% en la persona tenedora de esas acciones. Ah, ok. 50 y 50. Hola, quiero saber qué pasa si tengo ingreso de salario y cuento con RUC, pero por un negocio pequeño. ¿Debo tener también el de IRP? Pregunta si son dos RUC distintos, calculo que es la pregunta, ¿verdad? El mismo RUC, el mismo RUC. El mismo Solo RUC. que tiene que inscribirse como obligación IRP, porque son actividades diferentes. Ok. En el negocio, él es contribuyente de un De impuesto a la renta comercial, probablemente el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Y por los servicios personales, él va a ser contribuyente del IRP y tiene que inscribirse con obligación IRP. Ok, tienen que marcar, digamos, en el Tiene que casillero marcar, también tiene que como entrar en la segundo página RUC. y marcar, con Ok. obligación. Tranquila a la gente que está preguntando dónde estoy. Acá estoy leyendo los mensajes. A ver, un mensaje. Nadie pregunta todo. Mi señora me está preguntando, ¿dónde Cri, está? cri, Te mandé cri, yo al ahí. canal, dice. Tu mamá. El sueldo de jubilación también entra, preguntan. Era lo que decíamos hace No, rato. no, Esto las está jubilaciones exento, ¿no? que una persona perciba siempre que se haya aportado una caja de jubilaciones legalmente establecida son ingresos exentos en el IRP. Aunque sea Entonces, caja privada. si es caja privada, no es una caja legalmente establecida, entonces una caja Ok. privada sí está grabada. Ok. Lo mismo si son cajas privadas en el extranjero. Lo mismo. Ahora, si hay jubilación IPS de Yacyretá, tienen jubilaciones especiales creadas por ley que uno efectivamente realizó el aporte, entonces esos son ingresos exentos. Hola, sin vueltas. No sé si viene al caso, pero me pregunto por qué a la mayoría de las empresas se les permite terciarizar sus servicios. Algunas empresas no pagan impuestos al no pagar seguro de IPS a sus empleados. Hay muchas empresas que trabajan de esa manera y no pagan el impuesto. Y eso no les sirve al Estado paraguayo. La mayoría son empresas extranjeras, pregunta. ¿Tiene algún beneficio, digamos, para la No, yo creo empresa? que la empresa que presta el servicio tiene que pagar todos los impuestos, como una prestación de servicio. Y el que contrata, digamos, a prestadores de servicio y no tiene... Y va a ser deducible para el que Lo contrata. que pasa es que el punto Toto ahí me parece que es, tal vez no puede ampliar la pregunta más después, una el cuestión tema laboral, personal. claro, el tema de Claro. beneficio social Bueno, y laboral. sus vinculaciones con la empresa que lo contrata. Claro, no. Ahí pero tiene la relación laboral. Claro, si es prestador de servicio para una empresa y no funcionario fijo, creo que va a ser tener la menos beneficios pregunta. laborales, pues. Menos Claro. beneficios laborales y beneficios sociales, A ¿verdad? los fanáticos sin vueltas, acá estoy, no se preocupen, 19,37. Buenas tardes, dos consultas. El alcance del monto Papel para ti, incidido el 12 de diciembre con mi aguinaldo, preguntan. Todo lo percibido desde esa fecha sería lo que tengo que declarar. Soy profesional dependiente y aporto IPS. El 9% que me descuentan sería deducible. El aguinaldo creo que no entra, ¿verdad? No entra, no se No, suma. no entra. Ok. Para el En rango, concepto de intocable. aguinaldo, y también aclararle a la gente, me van a corregir ustedes, el aguinaldo se reconoce como el 13º salario. El Claro. famoso doble aguinaldo no existe. No existe, no existe. Aguinaldo lo estableció en el Código Laboral. El Ok. Código Laboral dice que el aguinaldo es la doceava parte de todo lo que uno percibió en el año. Es decir, todo lo que yo percibí en el año dividido 12. Ese es mi aguinaldo. Si yo recibí algo más de forma extraordinaria, esa es una gratificación adicional y eso sí está grabado por el IRP. Ok, eso que tienen 2, 3 está aguinaldos, grabado. como Sí, como Pedro, vos. eso está todo grabado. Y el 9% sí es deducible. Si 2 años hace que no alcanzo el monto mínimo estipulado, ¿hasta cuándo realizo la declaración? Pregunta. Esto sí ingresó en el caso Ya- que decíamos, ¿verdad? Ya está. O sea, ya está. Y ya adentro tiene que del- hacerlo ahora. dos 2018 años. se completó los 2 años, tiene que hacerlo ahora. Ok, este es el momento. Para darse de entonces. baja, digamos. Para darse de baja. Para darse de baja, sí. Con los boletos de transporte público, ¿cómo se hace? Pregunta. Y si esa es una... hasta ahora tu boleto de transporte público es tu seguro de vida, pero no sé si te sirve para deducir impuestos, ¿verdad? Pero es fijo seguro de Bueno, vida. No, siempre, pues, siempre y así cuando pues la se dice. empresa tenga seguro, ¿no? Claro, Claro. así pues dicen. ¿Cómo se hace con el boleto del transporte? En el boleto de transporte la verdad que no se identifica si es del... Es que no paga del IVA, ómnimo, pues. No se identifica, no, pero no es No, IVA, es el tema es lío que IRP, tienen no ahora. Se identifica quién es el adquirente del boleto. Claro. Entonces, la SED yo pienso que debería crear un mecanismo para que eso pueda considerarse como deducible el IRP. A ¿O mí qué no tan me- relevante puede ser Claro. en un ejercicio el pago por Y boletos? hay gente que le suma. Mira, que te digo, si yo tengo que pagar por ese 100.000, 200 o 300 que gasto al mes en transporte con mis hijos. No, mis no está hijas, prevista en la reglamentación como sí está prevista, por ejemplo, el tema de los peajes.
De los peajes. Ah, Y el mira. claro, Los peajes no sale a tu nombre, pero puedes decirlo. Ah, mira. Yo me voy al estacionamiento, me dicen que factura a su nombre, factura a mi nombre, Sí. si no, no voy a poder deducirlo. Sí. Ah, y el peaje aunque no esté... El peaje sí, Ok. el peaje sí. Muchas gracias, Enrique, me salvé, me voy a tener que salvar. A ver, un último mensaje antes de ir a la pregunta de Felipe. Por favor, los abogados y médicos, pregunta, etcétera, que prestan servicios en las Fuerzas Armadas y a la vez pagan IVA, ¿cómo les afecta? ¿Afecta solo al salario presupuestado o también todos los beneficios como ser exposición al peligro, bonificación por alimento y demás? Preguntan. Y todos los ingresos en principio van a estar grabados, salvo que se incluya en una en uno de los conceptos previstos como ingresos exonerados. Por ejemplo, el subsidio por maternidad está exonerado, pero eso no va a tener abogado masculino, ¿verdad? Si es femenino, sí. Pero después el resto, todos los otros beneficios que uno tenga, que Entran formen a la parte de bolsa. IPS o que uno facture, entran a la bolsa. Ojo, cuando yo facturo el importe que suma para el rango no incidido es excluido del IVA. Ok. Sí. ¿Sí? Claro, no se suma, digamos. El IVA no se suma. Tenemos que Cortito despedirnos, lo pero mío, dos cor- preguntitas rápido. que nos cortito puedan lo mío. responder Yo para- tenía una pregunta. Yo Rapidito. trabajo todo a crédito, dice. Y tengo que pagar por lo que todavía no cobré, me dice. Eso en el IVA. ¿Por qué? Porque para el IVA rige Ah, el mensual. principio, El IVA sí. Ok. para el IVA rige el principio de lo devengado. ¿Qué significa eso? Yo facturo, por más que yo no reciba, yo eso tengo que declarar en mi IVA. Claro. En el IRP rige el principio de lo efectivamente percibido. Es decir, si yo facturo, pero a mí no me pagaron, yo eso no declaro como un ingreso en el IRP. Claro, Ahora, plata bueno, que ingresa. quiero a ver. saber cómo justifica el descuento del IPS o la caja fiscal, porque en ninguno de los casos le entregan comprobante. El recibo de salarios. En el recibo de En el salario. recibo de El salario. recibo de salarios, sí. Y en la Claro. caja fiscal, También el empleador te descuenta Te y le pasa a la descuenta. caja, entonces en tu recibo de salario tiene que figurar el descuento. Así mismo. Lo que te da IPS es un ticket Sí. por el seguro médico en- también. pero en tu recibo figura Claro, el descuento. en el recibo figura el descuento compulsivo que hacen, digamos, de alguna forma. Así Esto, mismo. perdónenme, pero rapidito les tengo que preguntar. Solamente para el asalariado o teniendo en cuenta aquel que recibe por mes el dinero. Y uno dice, no llegué hasta diciembre del año pasado. Eso se vuelve a contar a partir del mes de enero De cero. de cero. Empezamos de cero. sí, Empezamos señor. de cero Murió en enero. diciembre. Murió diciembre. Si yo no llego hasta diciembre, voy de cero otra vez al próximo año. Así mismo es. Ok, porque hay gente que dice, bueno, hasta que llegue y va sumándolo No, no, todos no. los años hasta que llegue. Se empieza a partir enero de a enero diciembre. de este año. Sí, señor. Ok, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes gracias, muy amable. Trajiste la canoa porque te vas a está lloviendo. Está lloviendo. Horacio, gracias por acompañarnos. muy Muchísimas amable. gracias a ustedes. Gracias a por ambos, invitarnos. de verdad. Espectacular, ¿verdad? Consultorio Sí, vamos a tributario. armar un consultorio tributario. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes saben que Fisher Price pensó y diseñó cada etapa con el bebé y la mamá, por supuesto. Por eso tiene productos como biberones, sacaleche, que sean alegres y funcionales para que puedas disfrutar cada etapa con tu bebé y seas una mamá feliz, por supuesto. Que disfrutes cada instante con amor. Con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad Fisher Price. Está lloviendo y eso no es deducible para el tío. Vamos a hacer ni el IRP ni nada, ¿verdad? Pausa y ya volvemos. Bueno, acá estoy, no se preocupen, sí, acá estoy. Gracias, Felipe. Todavía no le llegó el agua. Pedro, tengo algo para vos. Decime. Bueno, no vamos con nada. No, ¿cómo? Sí, noticiero, Qué bárbaro. Chao. Ya está.